Muy buenas noches, Michelle Aguado. ¿Qué tal estás? Hola, un gusto. Tú te he presentado antes, pero ahora volveré a presentarse por si alguien se ha incorporado al programa. Yo he dicho que tú eres hija del doctor Williams Aguado, que desgraciadamente es un preso político ahora mismo en Venezuela. Y como tal, Correcto. por eso te he pedido la entrevista, porque sigue preso y se supone que hay que hacer el máximo tipo de fuerza posible desde fuera para que no esté, además de preso, olvidado por las instancias internacionales. Tú, Eso es correcto. Mi padre, bueno, ya tiene casi 2 años, ya casi va a cumplir los 2 años detenido, a lo cual no hemos logrado ningún tipo de avance. Él está muy mal de salud por las torturas que le realizaron al momento de su detención y ni siquiera hemos logrado por medios internacionales o nacionales de que él se le brinde atención médica. claro, él es médico además, con lo cual conocerá Sí, perfectamente bien el nivel o el grado de sus lesiones. Y yo no, para situar un poco, porque creo que la gente, desgraciadamente en España, el problema personal lo conoce un poco, me parece que sería bueno enmarcar todo este fenómeno, todo el hecho de tu padre con otro conocido, que desgraciadamente no está preso, sino que está enterrado, que es Óscar Pérez. Entonces, toda la odisea de tu familia empieza con el tema de la captura de Óscar Pérez, que es un funcionario de policía que se rebeló contra Maduro militarmente y que fue acosado en un edificio en que estaba y acribillado, y justo ese edificio era propiedad de tu padre, y a partir de ahí, pues ya que estaba allí, van a por tu padre. ¿Me equivoco mucho o lo quieres mejorar? eso es correcto. Bueno, mi padre es detenido porque cuando realizan la captura de Óscar Pérez, él estaba escondido en una vivienda que pertenecía a mi padre. En el operativo donde es asesinado Óscar Pérez, y la detención de mi padre fue de forma simultánea. O sea que ellos ya tenían conocimiento de todo lo que era el movimiento de Óscar Pérez en la casa de mi padre. Nosotros obviamente no sabíamos nada de qué estaba sucediendo cuando se llevan a mi padre en medio de golpes, porque nosotros no teníamos conocimiento que Óscar Pérez estaba allí refugiado. O sea, él probablemente, era una casa que estaba en construcción, probablemente él había invadido el terreno porque teníamos mucho tiempo sin visitar el terreno. Y ahí es cuando se produce, vamos, de hecho, lo que sí se han visto son los vídeos, yo creo que los ha visto todo el mundo, donde acribillan a Óscar Pérez, que debe ser Eso es justo, correcto. en la casa de la que me estás hablando. Lo que yo no he visto son los vídeos en los que detienen a tu padre, pero los de Óscar Pérez sí los he visto. ¿Mm? No, Entonces, no, bueno, lo de mi padre fue algo de imprevisto. O sea, la familia estaba durmiendo mm, y eso fue aproximadamente 4:30, 5 de la madrugada en Venezuela, que llegaron más de 60 funcionarios a llevarse a mi padre sin decir ni siquiera qué estaba sucediendo. Ellos no tenían ni siquiera una orden de aprehensión en contra de mi padre. ¿tú estabas en casa en aquel momento? No, en ese momento yo no me encontraba en casa. Vale, o sea que te han contado que aparecieron 50 o 60, se lo elevaron, y eso hace 2 años y hasta ahora. Sí. Sí, bueno, yo me encontraba durmiendo. A mí me llamaron, fueron los vecinos notificándome que estaba sucediendo esto en la vivienda de mi padre, Mm. donde estaban destrozando todo y llevándoselo a él detenido. ¿Tú la has visto después? ¿La has podido visitar o ni siquiera eso? No, yo no lo he podido ver más nunca porque nosotros ya nos encontramos fuera del país. Todo lo que yo sé de mi padre es por medio de los abogados y de mi familia, quienes, por cierto, recientemente me están comentando de que está en muy mal estado de salud, está deteriorado físicamente con todas las patologías que él tiene, porque mi padre está sufriendo más de 15 patologías médicas, estando dentro de Ramo Verde, por todas las torturas que le hicieron. Mi padre tiene desprendimiento de riñón, a él le perforaron el tímpano, o sea, más lo psicológico, que esto no es nada fácil para él. Sin duda, sin duda. Porque además él profesionalmente era médico, pero ¿a qué se dedicaba?
Mi padre era médico, él estaba trabajando para los momentos de su detención en lo que era la parte psiquiátrica. Él estaba trabajando con niños con problemas de autismo, personas con problemas psiquiátricos. Aparte de eso, él se dedicaba a hacer mucha labor social, trabajara con varias fundaciones dando atención médica en zonas de bajos recursos. O sea, una actitud totalmente contra el régimen, clarísimamente, ¿no? Lo de tratar autistas, y eso era un peligro para el régimen sensacional. Estoy hablando, evidentemente, en plan de broma, porque ya se ve Ironía. que no, en plan de ironía, sí. Pero vamos, Sí. no creo que eso obstaculice mucho. Yo cuando te hice la entrevista escrita, te pregunté si este fenómeno que había ocurrido con tu padre era un fenómeno excepcional en Venezuela. Y me parece que me contestaste que excepcional del todo no. No, bueno, eso a mí me parece que es algo común. De hecho, hay muchas personas inocentes en mi país siendo torturados, siendo privados de su libertad simplemente por pensar distinto o porque simplemente estuvieron en el lugar equivocado, en el momento equivocado y con la persona equivocada. Entonces, esto es algo que va más allá de que ellos tengan una razón para detener a las personas. Simplemente lo hacen porque así lo quieren. Sobre el papel, al menos supongo que por la vía jurídica, lo normal es que cuando alguien se detiene, pues después tenga algún tipo de juicio, de manera que se pueda dictar o una prisión provisional, o una prisión definitiva, o la calle. De momento, juicio no te suena que haya habido. No, fíjate, desde que mi papá fue detenido, bueno, nosotros no supimos nada de él hasta él estuvo desaparecido en el momento que lo detienen durante 4 días. Luego él aparece y a mi familia le notifican que él está detenido, pero estuvo 40 días sin poder ser visto por los abogados ni por la familia. Luego de estos 40 días que ellos logran saber qué es lo que está sucediendo realmente con mi padre. Las audiencias de él fueron diferidas más de 12 veces. 12 veces fueron diferidas las audiencias de mi padre. Un año después es que llegan a las audiencias donde se logran desestimar la mayor cantidad de delitos que le estaban imputando. A él le dejan solo sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional en calidad de cómplice. Esa es otra cosa que no tenemos bien claro, porque en un momento dicen que él es cómplice, en otro momento dicen que él fue el ejecutor, o sea, a cada rato cambian como quien dice el cargo en su contra, ¿verdad? Él le piden que se declare culpable, cosa que obviamente él no acepta, porque él no puede declararse culpable de algo que él es inocente. Él no quiere declararse culpable y lo pasan a juicio. Juicio que ya llevamos un año esperando a ver si hacen el juicio, si hacen algún tipo de avance, pero nos encontramos completamente en un limbo jurídico. O sea, no se ha logrado nada a pesar de que los abogados han metido diferentes tipos de documentos en instancias nacionales e internacionales y no hemos logrado nada. Mi padre, como te digo, está muy grave de salud, muy grave porque él tiene un desprendimiento de riñón, tiene muchas cosas que no han sido tratadas jamás. O sea, él no ha recibido ni un mínimo de atención médica, él se ha tenido que automedicar como médico que es para poder salir adelante y mantenerse de pie. Entonces, hemos pedido medida humanitaria, hemos hecho cualquier cantidad de solicitudes para ver si por lo menos le brindan atención médica y no permiten que sea otro muerto más en las mazmorras venezolanas, pero nada, a esto se le ha hecho caso omiso totalmente. Sí, además, sabiendo que en Venezuela las medicinas no es precisamente que abunden y que la comida tampoco, pues se supone que en una prisión mucho peor. Eso es correcto. También se nos ha hecho bastante difícil conseguir sus medicinas, porque como te digo, son muchas cosas las que él está sufriendo. Él tiene hipertensión estadio 2, él está, como no se ha tratado su problema renal, él ahorita está presentando hiperplasia prostática, entonces eso puede desencadenar un cáncer de próstata si es que ya no lo tiene, porque no ha sido atendido en ningún momento.
aunque sea muy fuerte la pregunta, más fuerte será la respuesta. ¿Qué esperanzas tenéis? Sinceramente, la única esperanza que yo tengo puesta es en Dios de que en algún momento esto se resuelva y mi padre logre estar en libertad, porque si vamos a pensar en la justicia, de verdad, en mi país no hay justicia. No hay justicia para muestra un botón que un médico que dedicó su vida a salvar vidas, a ayudar a tanta gente, ahorita se encuentra en la situación en la que está y no recibe ni un mínimo de atención él. Sí, lo que está pasando en Venezuela, en España se conoce normalmente, pero sí es verdad que de un tiempo a esta parte se ha silenciado bastante. O sea, la información que llega a nivel de prensa son informaciones fundamentalmente de cosas diríamos puntuales, de declaraciones de Maduro, pero de la situación desde que hubo el intento de entrar la ayuda humanitaria. Después ni siquiera en España se ha sabido si llegó a entrar, si no llegó a entrar, qué pasó, porque ya Venezuela en ese sentido ha desaparecido bastante de la prensa. Yo por lo que estoy preguntando a la gente que entrevisto, que de Venezuela suele haber bastante, me dicen que hemos ido de mal a peor. O sea que no se ha resuelto absolutamente nada, no digo en la vía política, sino me refiero en la vía de la propia, de lo que es la alimentación, de lo que es la sanidad, de lo que está pasando en la calle en Venezuela. O sea que se sigue pasando hambre, se sigue habiendo apagones, cuando hay apagones en Caracas no hay agua, que medicinas no existen, que antes no había ni gasas, todo eso sigue. ¿Te consta que eso sigue exactamente así? Sí, sí, mira, la situación es bastante precaria en Venezuela. Es muy triste estar en las calles, la gente está como un zombie en la calle que tiene que salir a trabajar para conseguir un plato de comida. O sea, es demasiado triste la situación en Venezuela, la gente se está muriendo de hambre, la gente se está muriendo por no tener medicina. Yo tengo un familiar que está enfermo y mi familiar no tiene esperanza de nada. Él dijo, bueno, seguiré mi vida hasta donde llegue, pero no tiene esperanza ni siquiera de tomarse una pastilla para un dolor, una pastilla para aliviar las cosas que le traen su enfermedad. Entonces, por ahí tú vas viendo la situación tan precaria, o sea, tú ya no consigues, o sea, ya tú vas a comprar algo y tienes que comprarlo en dólares. Si en Venezuela es tan difícil conseguir bolívares, imagínate lo difícil que es para un venezolano conseguir en dólares, y todo lo que vas a comprar te lo venden en dólares. O sea, es una cosa que ya se salió de las manos. A mí me preocupa, me angustia demasiado porque tengo familia dentro de Venezuela y ellos están sufriendo todo esto, ellos están pasando muchísimo trabajo, están pasando mucha hambre, están sufriendo el día a día de la delincuencia. O sea, es algo que ya ahí no se sabe ni qué hacer, la gente está desanimada, ya tú no escuchas noticias porque la gente tiene miedo. O sea, si tú hablas en Venezuela y tú expresas tu molestia y tú dices que estás cansado, ya tú eres un riesgo para el gobierno. Entonces temen alzar la voz por simplemente no ser ejecutados o ser metidos en una cárcel o ser acechados por la gente que sigue al gobierno. O sea, es muy difícil. La gente, mira, fuera de Venezuela mucha gente me pregunta, pero ¿por qué ustedes salen de Venezuela? Si yo veo que en Venezuela las cosas están normal, ¿por qué no se quedaron luchando? Y a la gente se lo digo, ¿cómo uno lucha contra algo? O sea, tú ves en otros países salen a protestar y pueden protestar, hay actos vandálicos, todo se controla y todo queda ahí. Pero en Venezuela tú sales a protestar y tú sabes que probablemente no llegues a tu casa vivo. Sí, sí, porque no puedes alzar la voz. Sí, en eso tenemos un ejemplo recientemente, que es la Bolivia de Evo Morales, ¿no? Exacto. Donde pues Evo Morales, después de presentarse a unas elecciones que no debía, porque no constitucionalmente no podía, después de que en la noche electoral hiciera un fraude de campeonato, cambiando las votaciones y esto, pues duró una semana. O sea, los bolivianos no aceptaron el plan de Venezuela, que es a ver qué hacemos, sino que hicieron, y Evo Morales tuvo que salir por piernas, ¿no? No sabemos si volverá, pero me parece que Bolivia está corriendo suficiente como para sellarle la entrada otra vez. Es decir, que Bolivia habrá salido de lo que posiblemente era no sé si lo mismo que Venezuela, pero muy, muy, muy parecido. Iba detrás de Venezuela, ¿no? Claro. Entonces, sí, de verdad que
No te digo porque Perdón. más de una persona en Venezuela me ha comentado eso, ¿no? Que tienen envidia de cómo han resuelto en Bolivia eso, porque en Venezuela lleváis unos cuantos años con esta panda de personajes, por llamarlos de alguna manera, gobernando, ¿eh? Primero fue Chávez, después es Maduro, y ya son años, ¿eh? Aguantando. Claro, la diferencia, para mí la diferencia que hay entre Bolivia y Venezuela es que en Bolivia las fuerzas militares sí apoyan a un pueblo. Nosotros en Venezuela, si salimos a protestar, las fuerzas militares están con el gobierno. Entonces, tú puedes, en Bolivia salieron, protestaron, lucharon y bueno, consiguieron esa victoria. Sí, Pero en Venezuela nosotros cuántos años tenemos tratando de hacerlo y nunca se ha logrado. ¿Por qué? Porque tienen a los militares de su parte y mucha gente, muchos asesinos. O sea, cada vez que se sale hay tantos muertos, tantos detenidos que de verdad la gente ya tiene miedo. no, La no, gente sí, con qué fuerza sale a la calle. está claro que se ha alegado tarde, es decir, porque estas cosas, si diríamos, si la revolución, entre comillas, se produce al principio, es más fácil que si se produce al cabo de un tiempo, porque al cabo de un tiempo, desde el poder se reorganiza todo, de manera que ahora mismo no hay por dónde, no hay por dónde atacarlo, vamos. Porque porque fíjate que en Bolivia ni siquiera empiezan los militares, que sepa yo, sino que empieza la policía municipal, vamos, lo que es de la capital. O sea que no dio tiempo, y Evo Morales lleva unos cuantos años, no dio tiempo a tener todo ese poder. Bueno, pues si llega a triunfar esta vez, pues probablemente hubiera seguido los mismos pasos. Tú en la entrevista escrita que yo te hice, me veniste a decir, porque lo puse como titular, no es problema de Venezuela, sino de toda Latinoamérica. Lo cual no quiere decir que no sea problema de Venezuela, es decir, es un problemón para Venezuela. Pero que ves que la cuestión no se limita a Venezuela. Bueno, para mí, mi opinión personal, todo esto que está sucediendo en toda Latinoamérica, Sí. esto es como decir un árbol de hierba mala que se sembró y echó sus raíces por bajo tierra. Y ahorita están los brotes empezando a salir en toda Latinoamérica. ¿En Perú también? Porque hay quien duda si en Perú lo que ha pasado, porque sí que es verdad que hace 15 días la mitad de Latinoamérica estaba en problemas graves, entre ellos Perú. Pero parecía que era una cosa como una batalla como distinta según con quién hables, porque he hablado con gente y me han dicho que en el fondo es lo mismo, es decir, el presidente se carga en la Asamblea Nacional, que allí creo que se llama Parlamento, y se queda tan ancho. Bueno, como ha convocado elecciones, se supone que se podrá salir a mitad de enero del problema, pero fíjate, ¿no? Bueno, aquí, bien, como tú dijiste, vienen elecciones. Aquí de verdad no sé qué irá a suceder. Aquí hay muchos descontentos, aquí hay muchos problemas con la presidencia actual, pero no sé en qué pueda desencadenar acá. Porque ellos ya, por lo menos a mí me parece que ellos ya vivieron una etapa bastante fuerte y no creo que ellos quieran volver a pasarlo de nuevo. Pero tú viniendo de Venezuela, que hueles los síntomas perfectamente de cómo funcionan estas cosas, no los hueles en Perú. Bueno, sinceramente sí, me preocupa bastante la situación, vale. Pero no puedo opinar mucho sobre eso. Vale, pero te da mala espina, vamos. Sí, vale. Realmente sí. Entonces, tú ahora mismo, por ejemplo, ¿estás al tanto de lo que está pasando en Colombia, aunque sea lejanamente? Sí, he visto un poco lo que está sucediendo en Colombia. Y también te suena mal, ¿no? Sí, es que, bueno, no hace falta de que me suene. Si tú te das cuenta, es algo que está siendo progresivo en todos los países de Latinoamérica desde una fecha específica. O sea, es algo que se ve que está siendo orquestado. Que hay alguien que está creando todo esto que está sucediendo aquí, acá en esta zona. Que empezó en Chile y ahora es Colombia. Chile, Colombia, Bolivia, anteriormente recuerda que también sucedió en Nicaragua. Bueno, sí, diríamos, lo que pasa es que Nicaragua yo la doy por perdida, por decirlo así. O sea, yo considero que el eje Cuba, Venezuela, Nicaragua es un eje muy consolidado. Después estaba Bolivia con Evo Morales dentro de este eje, que parece que se ha perdido. Y después está lo que se está intentando quemar ahora. Y lo que se está intentando quemar ahora es fundamentalmente Chile, que en teoría era un cierto oasis en Latinoamérica,
y después Colombia, que era otro país que estaba resucitando francamente bien. Entonces resulta que son los países más, no sé si son los más importantes, pero al menos los más referentes ahora mismo desde fuera, pues son los países que están más inestables, y además lo que se ve no es un problema de protestas callejeras, lo que se ve es destrucción salvaje. Eso yo creo que en Venezuela ni siquiera pasó. Sí, bueno, Venezuela no hizo falta eso. Perdón. ¿No? No, realmente. Quiero En Venezuela fue algo muy progresivo también, o sea, eso fue todas sus etapas. Sí, pero me refiero que no fueron, diríamos, unos desmanes de gente contra el gobierno, sino que era una cosa que desde el gobierno se dirigía y por tanto no sería de unos contra otros, de los que apoyaban al gobierno a los que no querían, pero no contra la gente no se dedicaba a romper el país. Es que en Chile y en Colombia están destrozando el país. Sí, bueno, Venezuela pasó por eso cuando estuvo la época de lo que eran los saqueos. Sí, hubo saqueos y destrozando todo lo que encontraban a su parte. ¿Y eso qué época fue? Por eso yo sí que no... En la época de los saqueos fue cuando había problemas en el país, creo que fue cuando falleció Chávez. Hubo una época de saqueos y destrucción en Venezuela fuerte. Lo que pasa es que lo controlaban y la gente, salía a la calle, destrozaban todo, saqueaban muchos negocios, cosa que yo no estoy de acuerdo, porque si tú quieres levantar un país y que salga de como está, tú no vas a dañar al comerciante, que es el que ayuda a que un país salga adelante con sus inversiones, dando fuente de empleo y todo. Sí. Allá lo que pasa es que en Venezuela todo se acaba más rápido porque es tanta la agresión hacia el pueblo cuando sale a hacer este tipo de cosas que la gente termina dejando de hacerlo y quedando asustado. O sea, llegó un momento en Venezuela que llegó a haber 2.000 y algo de presos políticos simplemente porque salieron a saquear, a protestar porque estaban hartos de pasar hambre, estaban hartos de no conseguir medicinas. Entonces, la gente en Venezuela ha pasado por todas esas etapas, pero el problema es que en Venezuela el miedo, por todo lo que se ha visto que son capaces de hacer, es lo que hace que la gente se frene y no avance más de allí. Bueno, y que mucha parte de la gente que queda vive a costa del gobierno, con lo cual es gente del gobierno, correcto, por decirlo así. Entonces esta gente me contaba un personaje que he entrevistado, que no me acuerdo ahora, creo que sí que me deja dar el nombre, Darío, me contaba que pertenece a los movimientos esos que hay de resistencia en ciudades de Venezuela. Me decía, hombre, claro, ver cómo te mueres de hambre la gente y en cambio hay un restaurante de lujo donde van unos cuantos y siempre son los mismos, hombre, eso es bastante indignante, ¿no? Y la frase que me decía, que me chocó mucho, es: los nuevos ricos en Venezuela son todos delincuentes. No porque ser rico sea ser delincuente, sino porque han llegado a ricos por delincuentes. Eso es correcto. Porque la gente honrada... de verdad, mira, dime. Una cosa son los videos y las imágenes que ustedes han visto que han salido a la luz internacionalmente. Otra cosa era salir a las calles. Yo tengo ya 2 años fuera de Venezuela desde que lo que sucedió a mi papá, ¿verdad? Sí. Pero yo ya llegó un momento que yo salía a las calles a comprar, a llevar a mi hija al colegio o a hacer cualquier diligencia, y era deprimente porque tú veías a niños chiquitos sin ropa en la calle pidiendo comida al frente de los restaurantes. Ellos se paran y ahí se quedan esperando a que los restaurantes saquen en las noches los residuos de los restaurantes para poder comer. Entonces es una cosa que te va deprimiendo, te va desesperando, te va decepcionando tanto. Mira, yo hubo días que yo me quité el pan de la boca para darle a un niño. Mi hija, un día acabábamos de comprar en una panadería y ella agarró su bolsita de dulces y de pan y se los regaló a un niño en la calle, porque es horrible. Una cosa es que yo te lo diga y otra cosa es verlo en persona. Y tú caminas en las calles de Venezuela y es algo muy triste lo que te toca ver. Sí, no, y además de los vídeos oficiales me mandan bastantes por vía no tan oficial, con lo cual muchas cosas de estas las he visto
pues por ejemplo por este hombre o por otra gente con la cual hablo que está en distintos sitios, pero fundamentalmente en Caracas. Entonces la información que llega es terrible y lo que no acabas de entender es hasta dónde puede llegar a aguantar el cuerpo humano. Realmente tiene mucho aguante. Ajá, sí, yo te puedo hacer una pregunta. ¿Cómo logramos hacer que esto no siga pasando? Yo por lo que he llegado yo a la conclusión solo hay una manera, que es una intervención internacional, pero me parece que no se va a producir. Sí, bueno, ya en todo lo que es la política, ya yo no tengo esperanza en nada, de verdad. A mí me parece que la política no solo de Venezuela, sino la internacional está tan viciada y se han vuelto tan inhumanos e indiferentes al dolor ajeno que de verdad yo no tengo esperanza en una intervención, ni en un político, de verdad que soy muy sincera. Sí, yo tampoco, pero es que otra solución no veo, porque es que, claro, la única solución es que la gente se levantara en la calle, pero se levantará dispuesta a morir todos, no dispuesta a morir dos, sino o todos o ninguno, es decir, perdidos, lo que se llama en castellano, perdidos al río. Es decir, pero eso tampoco va a ocurrir, porque a mí me cuentan que es muy bestia que un señor tenga que ir con piedras frente a unos señores que tienen todos los aparatos posibles de matar, todo el tipo de armamento posible de matar. Eso es imposible. Entonces, yo sé que ha habido una vía indirecta que es la que explotó un poco en el momento de Guaidó, pero que eso no salió adelante, que es que una serie de gerifaltes hicieran el cambio de bando, diríamos, animados por la solución que se les daba a su propia vida personal, que es como se suele actuar desde fuera en un país así, ¿no? Que coges a gente clave, le perdonas la vida y le ofreces una amnistía a unos cuantos y le ofreces una solución de futuro que pase por vivir como marajás y te pueden hacer el cambio, pero eso tampoco ocurrió. Entonces yo lo veo muy complicado. Hay una intervención extranjera y además, y es más, a mí me dicen, Michel, que todos los problemas que está teniendo Colombia es porque en Colombia se estaba preparando una intervención extranjera. Entonces Maduro, que no es idiota, o los que tienen alrededor no lo son, pues han decidido, en vez de que entren y me joroben, les desestabilizo yo a ellos y verán lo que es bueno. Pero esto puede ser verdad, no lo sé. No lo sé, yo esperanzas tengo pocas. Dios te oiga y así sea, porque de verdad yo no sé hasta dónde aguante en mi país. Pues, si te pones a ver lo que queda en Venezuela, mayores y personas de extrema pobreza que no han podido salir, pero la población joven todos estamos afuera. Sí, y claro. Esa población, las personas mayores no van a salir a la calle a matarse, a tratar de rescatar un país, a protestar, son muy pocos, ¿me entiendes? Por eso, entonces, si fueran salido más de 4 millones. Te tengo que dejar porque nos hemos pasado de tiempo, pero ha sido una conversación grata que me gustaría que no solo quedara en grata, sino que fuera lo mínimamente eficaz, pues para ti y sobre todo para tu padre, que es el que merece ahora mismo que al menos no olvidemos lo que está pasando. Eso es correcto, es lo único que yo le pido al mundo, que no se olviden que mi padre está ahí, que me ayuden a alzar la voz a favor de él para ver si consigo una medida humanitaria para que él salga de esas mazmorras donde está, porque él es inocente. Pues en esas estamos. Si necesitas algo en concreto, no tienes más que decirlo, que ya menos te pondré una radio a disposición en España. Un beso. Correcto, y buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la oportunidad. A ti.